Paula, Simón Bebé, por el hecho de que estamos en familia. Y no hay mejor ocasión esta que el Día Nacional de nuestro teatro para, con este modesto montaje de Trasteo Teatro, en la más estricta intimidad, como lo reza uno de los textos de la obra de Chacón. Como lo han visto en el pasillo, hay una especie como de pictografía en el muro extremo lateral que versa en función al día de hoy. Es el acta de nacimiento del teatro venezolano y se trata de un acta de cabildo fechada el 28 de julio de 1600, donde un grupo de comediantes solicita permiso para representar una comedia en la Plaza Mayor de Caracas con motivo del Día de Santiago Apóstol, patrono de la ciudad. Su texto, en español de la época, reza así: y que asimismo se dé orden para que se haga una comedia en el dicho día, lo cual se encargó a los dichos alcaldes y al procurador general, los cuales lo aceptaron y encargaron de ello. Fue tomada entonces esta fecha para decretar por el Ejecutivo Nacional un Consejo de Ministros del día 13 de junio de 1978 como Día Nacional del Teatro, y a partir de ese año todos los días 28 de julio venideros. Así, cuando muchos siglos han pasado y van quedando de las ciudades en el mundo apenas un vestigio como esta estructura que hizo base al Casa de la Moneda, donde se acuñaban las monedas, Teatro de la Moneda, también sirvió como estudio para división educativa del Canal 5, o sea, nuestra escuela César Rengifo, su infraestructura tiene mucha historia. Pero sin embargo, la necesidad del hombre por crear y representar una realidad diferente o semejante a la suya, pero con afán de hacerla evidente, se mantiene incólume. Eso es el texto y eso es el teatro. Muchas frases se han dicho para definirlo, como 4 tablas, 2 actores y una pasión, lo definió Lope de Vega. O Lorca, cuando digo, el teatro es el barómetro que marca la grandeza o el descenso de un país. Entre estas dos apreciaciones podemos comprender la historia del teatro en Venezuela y cuyo nacimiento hemos decidido conmemorar en esta fecha. Nuevamente, muchas gracias, se les quiere mucho por estar aquí. Al borde, estoy consciente de mi osadía, de mi atrevimiento. La escritura es letra muerta o viva, ya no sé. Cuando escribo nunca sabe en qué momento usted comenzará a leerlo. Así como escribo en la más estricta soledad, supongo que usted me leerá en soledad, de soledad a soledad. Seguramente la más perfecta intimidad que se ha inventado. Me encomiendo a los espíritus, no son almas, y comienzo la magnitud de la tragedia. Barrió con todo y nos dejó alucinados. Peor aún, nadie se atreve a predecir cómo será este nuevo país. Estamos viviendo plantados en una encrucijada sabiendo que el camino que nos trajo hasta aquí desapareció. Lo que vemos es un campo. Eso que poetas cursi suelen llamar campo traviesa. Solamente distinguimos un sendero que se está abriendo. Esta es la escenografía actual donde ocurren las cosas. Mencionábamos el futuro como si fuese un redondo y almibarado fruto,
que maduraría en plena lozanía. Lo acariciábamos, lo anticipábamos y por todo en pedazos hediondos. Ese 99 avanzó por entre un torbellino de propaganda electoral centrado en los dos monosílabos básicos de cualquier idioma: sí y no. Había simpatizantes para cada uno. Un frenesí que se trataba de un disparate promovido por miles de locos, fugados de cientos de manicomios. O quizás, con más condescendencia, de toda una extraña población oligofrénica. Mientras se afiebraba la disputa entre el sí y el no, que decidiría el futuro de una nueva constitución que casi nadie había leído, llovía. Cada día llovía impetuosamente y la gente lo atribuía al fenómeno del niño de la niña. Seguía lloviendo. Cuando el miércoles 15 de diciembre, el mismo día de la votación, entre el rugido de aviones y helicópteros que controlaban el proceso del plebiscito, comenzaron a aparecer en la televisión las primeras imágenes de lo que estaba sucediendo en Vargas. Esas primeras imágenes nos mostraban lluvias, derrumbes, lodazal. Ya el 16, las primeras horas de la madrugada iban acompañadas de informaciones sobre más de 90.000 damnificados y tal vez 30.000 fallecidos. Así como las lluvias arrastraban con todo, así crecía la magnitud de la tragedia. Y para el 17 resultó imposible precisar el número de víctimas mientras el mar arrastraba todo hacia la villa. Para el 18 se repetían las escenas de las olas marinas tragándose a la gente, una avalancha y un ruido de las aguas que no cesaban. Si el martes 21 llegaban a 100.000 las víctimas, 2 días después eran 330.000 los afectados y tal vez 30.000 fallecidos. Luego, todo fue no mirarnos la cara en la Nochebuena. Así iniciamos el tan esperado milenio. Y lo que ha venido después nos mantiene con los ojos bien abiertos, la boca desencajada y un ruido torrencial de las aguas en los oídos que no desaparece. Pero la vida continúa. Claro que continúa. Heme aquí contándolo. Aprobada la nueva Constitución sin darnos reposo con la pesadez del duelo, avanzó toda una propaganda electoral para elegir a las autoridades oficiales. Mientras tanto en Vargas, llamado el estado epicentro de la tragedia, todo quedó paralizado. Como si las inmensas rocas que bajaron del Ávila junto con los inmensos troncos de árboles fueran monumentos de la naturaleza imposibles de erradicar. El libro del Génesis había concluido y comenzó el libro del Éxodo. Los que podían porque tenían y muchos otros sin poder ni tener comenzaron a irse al exterior, influenciados por la magnitud de la tragedia, por la delincuencia soberana en la vida diaria y porque veían y olían a sus pies aquella fruta hedionda, que ahora les parecía el pronóstico más acertado del futuro que antaño saboreamos por anticipado. Se volvió casi rutina despedirse de amigos. Todos nos animaban a invitarnos. Volveremos cuando mejoren las cosas. ¿Por qué seguimos aquí? Cada cual debe tener su respuesta. Yo ofrezco la mía. Me he quedado y me quedo porque sencillamente no tengo a dónde ir. No tengo a nadie esperándome en ninguna otra parte. También me quedo por una cuestión de edad. Los que emigran van a hacerse una vida nueva y esto incluye encontrar un trabajo satisfactorio. Pero en mi caso, ¿quién me va a emplear a mi edad? Peor aún, ¿quién necesita un economista más? Ya usted entendió que vivo a Vargas frente al mar.
vivo aquí, con luz, con agua, que pone media hora 3 veces al día comprando unos camiones cisternas. Que ya no me hace falta, porque compré un celular con 3 pilas de repuesto para mantenerlo encendido todo el tiempo. Ya en enero funcionaban los 2 canales de la autopista y me vine con unos amigos que ofrecieron traerme al pasar tierra, árboles secos con sus raíces desparramadas y silencio. Nadie por ninguna parte. Horrible, ¿cierto? El milagro de mi edificio intacto. Había luz, pudimos subir en el ascensor hasta el piso 12. El milagro de mi apartamento intacto. Abrimos las puertas de vidrio de la terraza y desde aquí vimos de lado y lado una sabana. Nada, excepto tierra donde antes estuvo el balneario, calles y vida. Decidí quedarme en contra de la opinión de mis amigos porque este apartamento, mal que bien, ofrece la comodidad de mis cosas. Lo mío, lo que no era mío, sino totalmente extraño, era el silencio. El silencio me envolvía, me rodeaba, me seguía a todas partes como un gigantesco animal omnipresente. A toda hora, más potente su sonido que las olas de enfrente. El silencio de la muerte. El silencio que reina después de haber recibido la última pala de tierra sobre el ataúd. Ahí se queda con su silencio. Así me sentía yo. Estuve a punto de cerrar la puerta de un trancazo, subir a Caracas y pedir hospedaje a mis amigos, pero sin embargo no sé por qué tomé la silla y me senté aquí en el balcón frente al mar, divinamente azul, sus olas batiendo una tras otra como coristas avisadas de un music hall. Obnubilando el silencio, oyéndome y oyendo el compás de las olas de enfrente. Mi interior zozobra se está transformando en quietud. Para celebrarlo, el primer whisky. Estoy aquí observando el regreso a la vida diaria. Poco a poco. Han vuelto algunos inquilinos del edificio. Poco a poco. Se ven cuadrillas limpiando las calles. Tractores que van y vienen echando tierra al mar. Todo como si se tratara de una construcción y de las consecuencias de una destrucción. El silencio sigue reinando hipertérmico. Cuando trabajaba en la petrolera soñaba con venir a vivir aquí frente al mar. Pensaba que merecía esta quietud. Nadie me quita lo bailado, como dice el refrán. Quizá era lógico que después de todo ese ajetreo formara parte de una lista de damnificados. Gracias a Dios, he ido del timbo al tapo, pero siempre en ascenso. La gran Venezuela. Menciono a Dios e incluso me persigno. Porque la tragedia de Vargas nos ha hecho sentir su preeminencia. Claro que en vez de Dios pude haber dicho el destino, o si fuese biólogo, los avatares de la naturaleza. Volvamos a Dios. Gracias le doy por las cosas de la vida a pesar de mis avatares.
Y muchas más gracias por las cosas de las cuales me he salvado. De lo de Vargas, ciertamente. ¿Tú? Agustín Campos. He participado en chanchullos profesionales, todo a cambio de dinero y sin escándalo. Siempre escudado en las famosas y lucrativas asesorías. Un canalla, pero no lo soy. Ni malvado, ni despreciable, ni de baja condición. Mis asesorados son mis mejores publicistas. Me recomiendan aquí y allá. De modo que si me quedan 30 o 35 años por delante, ¿qué pienso hacer? Nada, quedarme aquí. Esta es mi tierra, donde nací, donde aprendí cómo se bate el cobre. Vivimos el día a día, nos mantenemos al margen, nos esforzamos por no desesperar y aquí seguimos. Como personajes, tuvimos suerte de ser personas hace tiempo, cuando ese tiempo nos parecía infinito. Él. ¿Qué vas a hacer? Es que hay que hacer algo con la vida. Es la vida la que le hace a uno cosas. Y lo que uno tiene que hacer es evitar la mayoría de las cosas que la vida le hace a uno. Si ese cielo jamás se enteró de lo que pasó aquí. Como si Dios no nos tomara en cuenta. Evidentemente sí. Sí me he dado cuenta de la indiferencia del cielo y de Dios ante lo que había pasado. Indiferencia que se repite todas las mañanas cuando el cielo y el mar amanecen así de estreno. Si sabes ver, sabes vivir. De sorpresa los tremendos aguaceros de ese diciembre y como la furia del Ávila barrió todo abajo. Le pregunto a esta mujer: ¡Salud del momento! Montaña mágica. Dime, ¿por qué te avistes en pedazos en esa noche tan oscura como esta? Es que en toda la vida no se acaban las preguntas. Surgen y surgen y surgen. La comedia es finita, caro amigo. Me sorprendió el cambio que mostraba Michael en la baila. Rayas del desastre. Las rayas recién pintadas en el pavimento. Mucha gente por la calle, quizás porque era sábado de mercado o porque repentinamente fueron anunciadas en Caracas las festividades de carnaval. Con el lema: el carnaval regresa a Vargas. Ya a la izquierda toda clase de escombros, cascarones en vez de casa, tierra y polvo donde antes estuvo la Plaza de las Palomas y la Guzmania. Macuto, parroquia pequeña, que servía de asilos a viejos retirados, casas de reposo, hotelitos mustios, todos tan antiguos como quienes los habitaban, pero no lúgubre, ni como olor a cementerio. 2 o 3 playas suaves eran un lugar concurrido, con restaurantes que ocupaban la acera y justificaban el paseo de Macuto. Los torrentes de agua que bajaron durante esos 3 días sepultaron todo, seguramente a cantidad de ancianos sin fuerzas para correr. A 1 año y 3 meses de la catástrofe, porque eso en verdad sí fue una catástrofe.
Nada se había hecho allí, permanecían la tierra, el polvo, los escombros, los perros famélicos. Era un vacío, y hasta el rumor de las horas era como un vacío. A lo que eran las ruinas del hotel restaurante Las 15 Letras le seguía un terreno árido y seco, sin una de estas inmensas rocas que causaron la desaparición total del castillete. Armando y Juanita. Armando y Juanita lo levantaron juntos. Lo llenaron con toda esa cantidad de muñecas de ojos despavoridos hechas por él. Todo el tiempo olvidándose de la gente sin importarle que los llamaran locos. Tomé una piedra, la prendí en mi mano y la guardé. Oiga, no en un alarde poético, sino aterrorizados por el recuerdo de la tragedia de Vargas. Cuídense de no pronunciar las S que siguen a la N en cualquier palabra que las incluya. No digan constitución, sino constitución. No digan circunstancia, sino circunstancia. No digan consciente, sino consciente. Y una muy a la moda, constituyente en vez de constituyente. Fuera las S. La naturaleza siempre nos agarra desprevenidos, no la podemos controlar ni menos programar. Nos trae una desgracia sin previo aviso. También todo el horror de Vargas me cambió para siempre. A mí y a mis amigos. Y yo noto, y ellos notan, que desde hace algún tiempo vivimos un desasosiego. Dormimos entre pesadillas. Me considero un cínico. ¿Sabían ustedes que en la antigüedad llamaban cínicos a quienes pretendían vivir de acuerdo a la naturaleza y opuestos a todo convencionalismo social? Cínico soy, ¿qué más da? La tragedia de Vargas repercutirá en nuestros artistas. Es demasiado pronto para saber. Aún estamos enfurecidos por la apatía oficial, por la imprecisión de los proyectos, qué sé yo. Mi creencia cardinal: lo único que permanece, que nunca muere, es el arte. Mueren sus creadores, por supuesto, pero sus creaciones vivirán por siempre y para siempre. Dorvador es Dios, dicho en hebreo para los que creen en él. Son el mar y las rocas, y son las obras de arte, que permanecerán mientras haya hombres vivos en la tierra. Aquí están todas las imágenes que vimos y volvimos a ver repitiéndose en cámara lenta. Bajando del cerro, arrastrando en su torrente troncos y rocas, carros que chocaban unos con otros, gente que se ahogaba en todo ese remolino que no paraba sino hasta llegar allá al fondo del mar, donde se confundían con las olas, batiéndose una tras otra, todas tan altas como alto era el torrente que seguía bajando.
tanto llorar me dormí. Junto con el pavor aparecieron dudas sobre la validez de nuestra propia existencia. Enfermo crónico, podíamos morir a otro para morir más adelante. Es una desconfianza frente a la naturaleza que escogió al águila, ícono de pintores y poetas, pedazos y entregárselo al mar allá al fondo, que se tragara al mar todo lo que los torrentes se llevaban a su caída. Demasiado sorpresivo para poder entenderlo. Vosotros, desterrados, más de uno, nosotros y los otros, tanto los ¿por qué estamos como estamos? Fue por el furor de la naturaleza de ese 15 de diciembre que sepultó a la pobre Vargas. No recibimos de la naturaleza una sorpresa similar cuando un terremoto acabó con la pobre Vargas y con media parte del este de Caracas. El cuatricentenario, 29 de julio de 1967, 8:04 p.m. Previamente no cayó ni una gota, ni hubo ningún indicio de lo que iba a ocurrir. Sorpresivamente sentimos un temblor cuya fuerza y estruendo creció por torbellino y minutos después cesó, dejando un silencio entre las ruinas. Enseguida toda la población autorrepuesta del impacto recogió los escombros, sepultó los cadáveres y poco a poco la vida diaria retomó su curso habitual.